¿Qué se necesita para que un encuentro con lo desconocido, con un objeto volador no identificado, trascienda el simple avistamiento y se convierta en un hito? ¿En un caso de estudio que desafíe la lógica y permanezca grabado en la historia de la ufología? No basta con una luz en el cielo, ni siquiera con el descenso de una nave. Lo que verdaderamente eleva un suceso ovni a la categoría de caso mayor es la confluencia de factores irrefutables, la cantidad de testigos, la calidad de esos testigos y, por encima de todo, la inexplicable evidencia que deja a su paso. Hoy, en Narraciones de lo Insólito, desenterraremos un relato que cumple con creces todas estas premisas. Un expediente clasificado, oculto durante décadas por las propias Fuerzas Armadas de una nación, que describe un encuentro tan asombroso como perturbador. Una noche de verano en un archipiélago lejano, donde lo impensable se manifestó ante decenas de ojos, desafiando toda explicación racional y dejando una pregunta en el aire. ¿Qué o quién descendió en las Islas Canarias aquella noche de 1976? Prepárense para una inmersión profunda en uno de los expedientes ovni más importantes, extraños y polémicos de la historia. El caso del gigante rojo de Gáldar. Esto es Narraciones de lo Insólito. Y hoy, comenzamos. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Las Islas Canarias, un archipiélago español de 8 islas principales, 5 islotes y una constelación de rocas, anclado en medio del vasto Atlántico. Frente a las costas de África, una comunidad autónoma con una rica historia, pueblos originarios y, como veremos, un historial sorprendente de fenómenos inexplicables. Con cerca de 2 millones de habitantes y un pujante turismo que atrae a visitantes de todo el mundo en busca de sus paradisíacas playas y su cálido clima, las Canarias son mucho más que un idílico destino vacacional. Son también tierra de agricultores, de gente de mar y de campos fértiles, donde, curiosamente, se cultivan algunas de las cebollas más afamadas del mundo, especialmente en la zona norte de Gran Canaria. Pero más allá de su belleza natural y su cultura vibrante, este archipiélago ha sido escenario de eventos que han marcado la historia con una mancha de asombro y tragedia. Aquí ocurrió el terrible incidente de los rodeos en 1977, el peor desastre aéreo de la historia, cuando 2 Boeing 747 colisionaron, cobrándose la vida de 583 personas. Y desde aquí mismo, Francisco Franco inició el levantamiento que desataría la Guerra Civil Española en 1936. Un hecho poco conocido, pero de inmensas consecuencias. Un lugar con una densidad inusual de acontecimientos notables y a veces, francamente insólitos. Es en este contexto de misterio y acontecimientos extraordinarios donde se sitúa nuestro caso de hoy. Una historia que, a pesar de su increíble naturaleza, permaneció sepultada bajo el peso del secretismo oficial durante casi 2 décadas. Fue en 1994, bajo la incansable presión de investigadores del fenómeno ovni como J.J. Benítez, que el Ejército del Aire español se vio obligado a desclasificar y liberar más de 700 documentos relacionados con avistamientos inexplicables. Entre estos, muchos eran reportes menores, testimonios de campesinos o de luces distantes, pero uno de ellos se destacó: un expediente de 107 páginas, catalogado por la propia Fuerza Aérea como un informe de vital importancia. El expediente 760622. Y la pregunta que flota en el aire desde entonces es: ¿por qué lo consideraron tan importante? La noche del martes 22 de junio de 1976 era cálida y despejada en Gran Canaria, un cielo espectacular adornado de estrellas sobre la tranquila zona de Boca Barranco. Nuestro primer testigo es un hojalatero local, un hombre trabajador y corriente que se encontraba en su casa con su esposa, nada fuera de lo normal. Hasta que, por alguna razón que él mismo no pudo precisar,
una fuerza invisible lo impulsó hacia la ventana. Lo que vio al asomarse lo dejó helado. Una luz, inicialmente confundida con el faro de un coche, pero singular y sin movimiento de vehículo. Venía del sur, pero no de una distancia lejana, sino como si emergiera justo encima de la isla. Con cada segundo que pasaba, aquella luz crecía, expandiéndose y adquiriendo una tonalidad azulada, transformándose en una esfera masiva. Su tamaño, comparable al de la luna llena, pero acercándose con una velocidad alarmante, provocó en el ojalatero un pánico primario. Agarró a su esposa y ambos corrieron escaleras abajo, buscando refugio en las casas vecinas. Al salir, se dieron cuenta de que no estaban solos en su terror. Otras personas también observaban, paralizadas, aquel objeto que, repentinamente, comenzó a elevarse y desaparecer en el firmamento. Un simple encuentro cercano del primer tipo, podría pensarse, una luz en el cielo. Pero este es solo el comienzo. A poca distancia de Bocabarranco, en la localidad de Agaete, se encontraba un respetado profesor de escuela. Llevaba 7 años enseñando en la comunidad. Era conocido por su sensatez y su fiabilidad. Desde el balcón de su casa, el profesor también fue testigo de la misma anomalía. Una esfera, descrita como blanco azulada, se acercaba, pero a medida que la observaba, notó algo aún más inaudito. Esta no era una esfera sólida, sino una especie de burbuja. A través de ella, podía distinguir con claridad las estrellas del cielo nocturno canario, tan intensas en aquellos años sin contaminación lumínica. El avistamiento duró unos impresionantes 20 minutos, tiempo suficiente para que el profesor tomara sus prismáticos. A través de ellos, pudo discernir una especie de bruma, un halo azulado que envolvía al objeto, pero su transparencia seguía siendo el detalle más fascinante. Levantó la vista y vio a otros vecinos en sus balcones y ventanas, también mirando hacia el cielo, asintiendo con la cabeza, confirmando que lo que veían era real. Un detalle crucial. El objeto cruzó el canal que divide Tenerife de Gran Canaria a muy baja altura, tan baja que el profesor, usando sus prismáticos, podía ver las luces y los edificios de Tenerife a través de la esfera. Esto nos da una idea de su proximidad y de su posición apenas unos 20 grados sobre el horizonte. Este factor será fundamental al analizar las explicaciones posteriores. Un hombre culto y sereno, múltiples testigos y un objeto transparente a baja altura. Todavía un encuentro cercano del primer tipo, pero la extrañeza comenzaba a escalar. Mientras el ojalatero y el profesor observaban, en piso firme, cerca de Galdar, otra mujer se sentaba tranquilamente a ver la televisión. Eran entre las 9:15 y las 9:30 de la noche, ese mismo martes 22 de junio de 1976. Tenía las ventanas abiertas, no solo por el calor, sino porque esperaba escuchar la llegada del médico. Su tía, que vivía a unas casas de distancia, estaba enferma y un pariente había ido a buscar al doctor. Ella esperaba, atenta, la señal de su llegada. De pronto, un coro inusual de ladridos de perros rompió la quietud. No era un ladrido cualquiera, era un aullido colectivo de alarma. Justo cuando ella pensaba en subir el volumen de su televisor para ahogar el molesto ruido, la pantalla se apagó. No hubo un corte de energía, simplemente la imagen se vaneció en un negro absoluto. Sorprendida, la mujer se puso de pie, y en ese instante, el sonido de un automóvil acercándose la alertó. «El médico ha llegado», pensó y se apresuró a la ventana. Lo que vio la dejó petrificada. Un taxi circulaba por la calle, y justo encima de él, flotaba aquella esfera transparente que ya otros habían descrito. La casa de la mujer tenía vista hacia Tenerife, lo que confirmaba que era el mismo objeto que el profesor había visto. Era grande, como una burbuja colosal, y a través de su superficie cristalina se distinguía las estrellas de fondo. Pero la esfera no venía sola. En su interior, la mujer alcanzó a distinguir una silueta. No era una silueta, era una figura, enorme, gigantesca, de un color rojizo intenso. El impacto fue tal que, presa del pánico, la mujer cerró la ventana de golpe,
corrió a otra habitación, se encerró y se arrodilló para rezar, rogando que aquella visión se desvaneciera. Aquí el relato da un giro. Ya no es solo una luz o una burbuja. Este es un encuentro cercano del segundo tipo, con efectos electromagnéticos, la televisión apagada y además la visión de un tripulante. Pero la historia de la mujer no termina con su terror. ¿Quién iba en ese taxi? El doctor Padrón, atónito, preguntó: ¿Está usted viendo aquello? El taxista, con la voz entrecortada, respondió: No tengo idea de qué sea eso. ¿Qué es esto? El nerviosismo se apoderó de ellos. El objeto flotaba a una altura increíblemente baja, apenas a 20 o 30 metros, demasiado cerca. Y en su interior no había una, sino dos figuras. Dos seres de aproximadamente 3 metros de altura, enfundados en lo que parecía un mono rígido y rojizo, sin arrugas, que manipulaban algo en una especie de plataforma de aluminio con consolas indescifrables. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, sus torsos irregulares. No eran personas, eran humanoides. El pasajero del asiento trasero, medio adormilado, solo percibió un reflejo enorme, pero el miedo lo invadió y permaneció acurrucado. La esfera, tal como en los relatos anteriores, comenzó a elevarse, creciendo en tamaño a medida que ascendía, dejando tras de sí un halo azulado. El doctor, recuperado del shock, urgió al taxista: «¡Arranque! ¡Vámonos!». Llegaron a la casa de la tía, pero la emergencia médica quedó en segundo plano. El doctor, el taxista y el pariente, con el corazón en un puño, irrumpieron en la casa. La familia, al ver la conmoción, salió corriendo, y también ellos fueron testigos. Aquella colonia entera vio cómo el objeto se alejaba y finalmente desaparecía. Este avistamiento, a tan corta distancia, con la presencia de seres, elevaba el caso a un encuentro cercano del tercer tipo. La credibilidad de un doctor, un taxista y una comunidad entera lo hacía innegable. Pero la dimensión del caso se amplifica exponencialmente cuando entran en escena testigos de la Armada Española. Las Islas Canarias son un punto estratégico de navegación, y aquella noche, una corbeta de la clase Descubierta, de nombre Atrevida, se encontraba patrullando en dirección sur-suroeste, cerca de Fuerteventura. A eso de las 9:25 p.m., un vigía en el puente de mando reportó una extraña luz. Inicialmente pensaron que era un avión despegando de Gran Canaria, aunque su trayectoria y la ausencia de una ruta aeroportuaria directa les causaron extrañeza. Pero la luz creció, aproximándose, transformándose en algo más grande y definido. La tripulación en el puente observaba, mientras en el radar, abajo, no aparecía ninguna señal. Un barco de guerra tiene radar primario. Si era algo sólido, debería haber aparecido, incluso sin transpondedor. Lo que vieron a continuación dejó a todos perplejos. El objeto se detuvo en su vuelo y se fragmentó. Una parte de él comenzó a descender, directamente sobre Gran Canaria. Coincidentemente, la zona de descenso reportada por la Armada coincidía exactamente con Gáldar, el lugar donde el médico, la tía, el ojalatero y todos los demás civiles presenciaron el fenómeno. El capitán y otros marinos subieron al puente, todos observando con sus prismáticos. No era un avión, cambiaba de color y forma, se hizo enorme, una parte se elevó y desapareció dejando tras de sí un halo azul. La observación desde la Atrevida duró alrededor de 40 minutos, desde las 9:20 hasta pasadas las 10 de la noche. Este no fue el único reporte marítimo. Al sur, a unas 400 millas náuticas, el Osaka Bay, un gigantesco buque portacontenedores, observó a la misma hora una luz inusual que parecía elevarse desde la zona de las Canarias. Y un ferry, que navegaba hacia Tenerife, también lo vio, a su popa. Todos los reportes coincidentes en hora, ubicación y descripción general. Más de 60 testigos presenciales, incluyendo personal militar, médicos y profesionales, todos describiendo la misma esfera transparente y azulada con una bruma alrededor, a baja altura y en al menos 2 casos, con humanoides gigantes en su interior. La magnitud y la credibilidad de los testimonios, especialmente los militares, motivaron al Ejército del Aire a llevar a cabo una minuciosa investigación.
El primer paso fue contactar a control de vuelo, que confirmó no tener ninguna aeronave en el aire en ese momento. Una empresa de aviación local reportó no tener objetos menores volando. El propio Ejército del Aire y la Armada Española negaron tener maniobras o actividades aéreas en la zona. Nadie, ninguna agencia, estaba haciendo nada que pudiera explicar el fenómeno. Pero la investigación no se limitó a los testimonios, se buscó evidencia física. Y la encontraron. En una zona de Gáldar, precisamente donde varios testigos reportaron el descenso del objeto fragmentado y donde el personal de la corbeta Atrevida lo vio caer, un campo de cebollas resultó dañado. Un área del cultivo estaba inexplicablemente estropeada, como si algo pesado hubiera tocado tierra. Evidencia física de un impacto o al menos de una interacción directamente correlacionada con los avistamientos. La conclusión oficial del Ejército del Aire fue clara y escueta. No se pudo saber qué fue. El objeto fue catalogado como no identificado. A pesar de la rigurosidad de la investigación, el informe final no pudo ofrecer una explicación convencional. Como era de esperar, ante un caso de tal magnitud, la mente racional busca explicaciones, y una de las teorías más difundidas, popularizadas años después, apuntaba a que lo que la gente vio en Canarias fue en realidad un lanzamiento de un misil Poseidón. Específicamente, se sugirió que el submarino estadounidense USS von Steuben habría estado realizando pruebas de misiles nucleares a unas 620 millas náuticas al sur de las Canarias, a una profundidad de 50 metros. La teoría explicaba que, al ser lanzados, estos misiles emergían del agua, encendían una segunda etapa con un destello tremendo y dejaban una cauda luminosa al elevarse. De hecho, hubo avistamientos reportados en 1974 y otros en noviembre de 1976, marzo de 1977 y marzo de 1979 que se atribuyeron a este tipo de pruebas. Pero, como casi siempre ocurre con lo insólito, la explicación racional no encaja del todo. Hay demasiadas anomalías. Primero, la ubicación. Un lanzamiento a 620 millas náuticas al sur es demasiado distante para coincidir con lo que los testigos terrestres describieron. El avistamiento principal ocurrió a baja altura sobre Gran Canaria, entre Gran Canaria y Tenerife. El profesor vio los edificios de Tenerife a través del objeto. Esto no corresponde con un misil lanzado a tanta distancia y altitud. El informe de la corbeta Atrevida tampoco encaja. Ellos reportaron 2 etapas, pero luego el objeto cayó sobre Gran Canaria. No se perdió en el firmamento como un misil balístico. El médico lo vio de frente, cerca de tierra, no allá lejos en el mar. Las coordenadas exactas de las pruebas de misiles Poseidón no eran información pública. Sin embargo, en 1999, este caso, ya desclasificado, despertó la curiosidad de un magnate estadounidense. Lawrence Rockefeller contrató a un equipo de investigadores para profundizar en el expediente. Su tarea fue exhaustiva: recabar información, entrevistar a testigos y, crucialmente, consultar las bases de datos de la Fuerza Aérea y la Marina estadounidenses. La conclusión del equipo de Rockefeller fue contundente. La hora de los lanzamientos de misiles no correspondía. Los Poseidón fueron lanzados alrededor de las 10:30 p.m., mientras que los avistamientos en Gran Canaria comenzaron entre 9:15 y 9:30 p.m., una diferencia de tiempo significativa. Además, días después del evento, alguien dejó una fotografía anónima en un hotel. Esta imagen, que se incluyó en el informe desclasificado y es de dominio público, revela una luz intensa sobre el norte de Gran Canaria, iluminando la ciudad. Si esto fuera un misil disparado a 620 millas al sur, simplemente no estaría en la ubicación correcta, ni con esa proximidad. Existe un detalle aún más intrigante. La OTAN, a la que España pertenecía, tenía la obligación de reportar sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance. Este acuerdo, nacido de la Guerra Fría entre Nikita Khrushchev y Richard Nixon, buscaba evitar una tercera guerra mundial, garantizando que los sistemas de defensa automática no confundieran una prueba con un ataque. España, por tanto, fue notificada de estas pruebas. Lo que hace aún más desconcertante que la Armada y el Ejército del Aire españoles no pudieran correlacionar lo visto con sus propias pruebas, o al menos con las de sus aliados.
en su informe oficial. Su conclusión de no identificado permanece firme. Pero si la explicación del misil parece tambalearse, hay un eco del pasado que resuena con una discordancia inquietante. Esto no era la primera vez. En 1959, 17 años antes del incidente de Gáldar, más de 100 personas en las Islas Canarias fueron testigos de un suceso idéntico. Una esfera azulada volando tranquilamente en el aire. Es el conocido como caso de Montaña Grande. Y aquí viene lo asombroso. En 1959, ni los misiles Poseidón ni sus predecesores, los Polaris, estaban operativos o en fase de pruebas. No había misiles nucleares para culpar. Y como guinda del pastel, el reporte del 59 incluye un testimonio escalofriante de una abuela y su nieta que caminando por la zona vieron la esfera y en su interior una figura de un gigante de color rojo. El mismo gigante rojo reportado por la mujer y el doctor en 1976. La repetición de los patrones, la consistencia de los detalles a través de casi 2 décadas, sugiere algo más profundo que un simple error de identificación o un lanzamiento militar. En resumen, el caso del gigante rojo de Gáldar, o los gigantes de Canarias, como también se le conoce, es uno de los expedientes OVNI más notorios y menos explicados. Los informes encargados por Rockefeller en 1999 solo fortalecieron la teoría de que no se trataba de un objeto identificado. La propia Armada y el Ejército del Aire español, a pesar de su tendencia a ofrecer explicaciones convencionales, no pudieron hacerlo en este caso. Los años 70 fueron de hecho una época de gran actividad OVNI en España. Recordemos el incidente de Manises, en 1979, donde un avión de pasajeros tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia al ser perseguido por esferas desconocidas que ni los cazas militares pudieron interceptar. O el caso de Talavera del Real. Y antes, la aparición de los famosos hombres Michelin, seres descritos con trajes abultados, uno de ellos de color rojo. Una hipótesis, solo una hipótesis, sugiere que estas inteligencias en sus complejos artefactos vinieron a observar, a monitorear las pruebas de misiles que habían comenzado en la región desde 1974, como si algo los atrajera a este remoto rincón del Atlántico, quizás sus volcanes, su soledad o alguna otra razón que se nos escapa. Lo más inquietante es que los encuentros en estas zonas se han repetido en los años siguientes. El misterio de las Islas Canarias persiste, un enigma polémico que algunos críticos atribuyen a la sensacionalización de la prensa. Pero el informe militar, increíblemente escueto y objetivo, está ahí, disponible para quien quiera leerlo en la base de datos de la Fuerza Aérea Española. Un testimonio frío y oficial de que algo extraordinario ocurrió en la noche del 22 de junio de 1976. El caso del gigante rojo de Canarias nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento. Más allá de las explicaciones convenientes, la evidencia, los testimonios creíbles y los inquietantes paralelismos históricos nos dejan ante una verdad ineludible. Hay fenómenos que, simplemente, no podemos explicar. ¿Fueron seres de otro mundo observando nuestras actividades militares? ¿O acaso una manifestación de algo aún más profundo, propio de la misteriosa energía que emana de las Islas Canarias? La historia del expediente 760622 de Gáldar se niega a cerrar, un recordatorio perenne de que lo insólito acecha justo más allá de nuestra comprensión. ¿Qué opinan ustedes de este caso que desafía la lógica y la razón? ¿Creen en la teoría de los misiles? ¿O la presencia de aquellos gigantes rojos sugiere algo mucho más complejo? Déjenos sus teorías, sus reflexiones y sus propias experiencias con lo inexplicable en los comentarios. Su perspectiva enriquece cada narración de lo insólito. Si esta inmersión en lo desconocido ha capturado su imaginación, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal, denle un me gusta a este video para que más mentes curiosas lo descubran.
y compártanlo con aquellos que, como nosotros, se atreven a mirar más allá de lo evidente. Gracias por habernos acompañado en esta travesía por el misterio. Hasta la próxima narración de lo insólito.